Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Aquí queremos ver una corta serie que le hemos titulado Desarrollando nuestra espiritualidad. Todos nosotros necesitamos crecer espiritualmente, pero cómo desarrollar nuestra espiritualidad que cada uno de nosotros tiene que tener en su vida cristiana. Pero aquí en el libro de Esdras, observe por favor que en el capítulo 1, el versículo número 1 dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y luego viene a lo que queremos subrayar o queremos hacer énfasis, dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ahora, ¿quién era este Ciro, rey de Persia? Bueno, era un hombre gentil. Y por lo que vemos nosotros, este hombre había tenido contacto con algunos profetas de Dios como Daniel, y por lo que leemos parece que este Ciro era un hombre que llegó al conocimiento del Dios verdadero. O sea, podemos decir que este Ciro llegó a ser creyente en Dios. Es por eso que la Biblia dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Pero por favor, observe otra vez la frase que dice: despertó Jehová el espíritu. Luego, más abajo, en el mismo capítulo 1, en el versículo número 5, dice así, hablando de otras personas, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Ahí tenemos otra vez la frase muy similar a la que hemos leído. En este caso, en el versículo número 5, se está hablando de gente dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel, digámoslo así, ya creyentes por lo que leemos nosotros. Y la Biblia dice que el Señor despertó el espíritu de estas personas. Ahora, ¿qué se entiende cuando dice despertó? Se entiende de que estas personas fueron movidas por Dios en una dirección para hacer algo que Dios quería que ellos realicen. En el caso del rey Ciro, Dios le llevó a que él, como rey, diera un decreto que permitiera que los judíos puedan regresar a su tierra, y no solamente regresar, sino que pudieran llevar consigo algunos bienes materiales para reconstruir el templo de Dios. Luego, en el versículo 5, cuando Dios despierta el espíritu de los creyentes, lo hace para que los creyentes puedan llevar a cabo el proyecto de regresar, porque habían creyentes que no querían regresar a la tierra de Palestina, porque ya se habían acostumbrado a vivir 70 años en otro país. Entonces Dios tiene que moverlos para que regresen. Y Dios les mueve también para que ellos puedan de una vez poner manos a la obra y llevar a cabo el proyecto de construir o reconstruir la casa de Dios. Ahora, es importante esto, queridos hermanos, cuando leemos en la Biblia que dice: despertó Dios el espíritu. Y hermano, yo creo que todos nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual ser despertados por Dios. Porque a veces hay creyentes que están durmiendo espiritualmente durante mucho tiempo. Y pasan los meses y los años, siguen durmiendo, siguen igual y no están despertando, no están despiertos, están dormidos sencillamente. Y eso es algo que ocurre, ¿eh? Ahora usted me dirá: pero pastor, yo estoy aquí esta mañana sentado. Ok, usted puede estar sentado esta mañana acá, pero su corazón, usted está de repente, posiblemente bien dormido, bien dormida. Y usted sabe que eso ocurre, ¿verdad? Personas que pueden estar caminando en la calle, pero están dormidos. Entonces, espiritualmente hablando, también ocurre lo mismo. Hay creyentes que pueden estar despiertos físicamente, pero espiritualmente están bien dormidos. Y eso es lo que ocurre en la vida cristiana con muchos creyentes. Ahora, cuando estos creyentes llegan a la tierra de Palestina,
en el capítulo número 3, y esto es lo que hablábamos en el sermón anterior ya hace algunas semanas. En el capítulo número 3 dice que ellos comenzaron a restaurar. Lo primero que hicieron en la restauración, usted recuerda que hablábamos, ¿qué fue lo primero que ellos comenzaron a restaurar? El altar, ¿recuerdan ustedes? Ok, el proyecto de ellos era reconstruir el templo. Pero yo les dije que aquí se ve algo que nosotros no haríamos usualmente cuando hacemos una construcción. Y lo que ellos comenzaron a hacer fue a construir algo desde adentro hacia afuera. Porque cuando nosotros vamos a construir a un lugar, lo primero que hacemos es delimitar el área que se va a construir, colocamos las bases, luego las columnas, y así vamos colocando las paredes, y luego se van haciendo las divisiones interiores, y luego el techo, y luego se sigue construyendo. Pero nadie comienza colocando una área que está dentro de la construcción, y luego alrededor de eso comienza a construir el resto. Nunca hacemos eso, ¿verdad? Jamás hacemos. Pero ellos aquí comienzan a construir primero el altar a Dios. En el capítulo número 3, en el versículo número 2, menciona a unos líderes que estaban ahí. Capítulo 3, versículo número 2, dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadán, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y aquí está lo primero que edifican. Dice: y edificaron el altar del Dios de Israel. O sea, lo primero que ellos comienzan a hacer ahí donde va a ir el templo es el altar. Es como si yo les dijera: vamos a construir el templo, tenemos un terreno, pero lo primero que vamos a hacer es colocar el púlpito, vamos a construir el púlpito. Y todos ustedes, como yo les decía hace algunas semanas, todos ustedes me dirían con justa razón: pastor, creemos que primero debemos de hacer las bases para hacer las paredes y luego el púlpito. Y usted tiene toda la razón. Pero ellos acá comenzaron a hacer el altar primero. Ahora, yo le decía, ¿y por qué comenzaron a hacer el altar? Porque, queridos hermanos, lo primero que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana es entender que lo primero que tenemos que hacer es adorar a Dios. Primero lo que hay que hacer es adorar a Dios. Todos nosotros tenemos que comenzar a adorar a Dios. Y usted recuerda que vimos un versículo del libro de Mateo, que un rato vamos a verlo otra vez, donde el Señor le dijo exactamente eso a Satanás, ¿verdad? Usted recuerda cuando el diablo lo vino a tentar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, entre otras respuestas, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, lo primero que hay que hacer, ¿qué cosa es? Adorarás, y luego servirás. O sea, lo primero que tiene que hacer el creyente es adorar a Dios. Y luego el resultado natural de adorar a Dios es servirle a Dios. Ahora, el problema viene cuando nosotros queremos invertir las cosas. Cuando nosotros primero queremos servir a Dios y luego le queremos adorar. Ahí vienen los conflictos espirituales. Y es por eso que hay creyentes que se desaniman en la vida cristiana, porque están queriendo primero servir a Dios sin nunca jamás primero haber construido una relación espiritual con Dios a través de la adoración. Es por eso que hay cristianos que rápidamente se desaniman, como diríamos nosotros, tiran la toalla, ya no quieren continuar adelante, porque están haciendo algo que no deberían de hacer primero. ¿Y qué es algo que no deberían de hacer primero? Servir a Dios. Eso no deben hacer primero. Lo primero que hay que hacer es adorar a Dios. Y es por eso que aquí vemos que ellos están construyendo el altar. Y luego justamente eso es lo que ahora queremos hablar. Cuando ellos comienzan a construir el altar y ahora comienzan a hacer el templo, observe por favor aquí en el capítulo número 3, en la segunda parte que comienza en el versículo número 8, lo que comienza a ocurrir allí en ese lugar cuando están llevando a cabo la construcción. En el capítulo 3, pero vamos a leer del versículo número 10 en adelante, por favor, ¿sí? Y permítame tomar mi agua, porque con este mal que estoy, la garganta se me para secando cada rato. Dice así en el versículo número 10, dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, o sea, recién se está colocando las bases para la construcción del templo. Dice ahí en el versículo 10 que los albañiles del templo de Jehová están echando los cimientos. Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas sin con trompetas
y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. Ok, obsérvese por favor que aquí están colocando en el lugar a todos los encargados de la adoración a Dios. Y aquí se está mencionando en este versículo número 10 de que estas personas estaban vestidas con la ropa que se usaba para adorar a Dios. Porque hermanos, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver la ropa, pastor? Hermano, algo muy importante. Yo creo que cuando uno va a servir a Dios debe darle lo mejor, queridos hermanos. ¿Qué hizo usted, sí o no? Ay, ustedes no están convencidos, ¿eh? Hermano, cuando uno le va a servir a Dios tiene que darle lo mejor, ¿sí o no? Claro, por ejemplo, ¿usted qué diría si el pastor Hidalgo viene a predicar con su pantalón todo roto? Está a la moda, diría, ¿no? Pero yo sé que algunos de ustedes andan todo un desastre, pues, ¿no? Pantalón roto, casaca rota, todo ahí, parece que los hubieran asaltado, les hubieran arrastrado por la pista, ¿no? Tratándole de quitar la ropa, ¿no? Pero, bueno, usted diría, pero pastor, ¿usted supiera cuánto cuesta? Bueno, al margen de lo que cueste, ¿no? Pero honestamente yo no compraría ese trapeador, la verdad les digo, ¿ya? Pero yo digo, no, si uno va a servir a Dios, a uno tiene que darle a Dios lo mejor, queridos hermanos. Y aquí tenemos que estos sacerdotes están viniendo a adorar a Dios, vestidos con las ropas, dice el versículo 10, y no solamente vienen con las ropas, sino vienen, dice, con las trompetas, y luego menciona los címbalos. Están viniendo con los instrumentos que se usaban en aquel tiempo para adorar a Dios. Ahora es como lo que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Tenemos ahí el teclado, tenemos ahí la batería, tenemos ahí el bajo, luego por ahí tenemos la guitarra, la pandereta y no sé qué otros instrumentos hay por ahí, pero todo esto se utiliza para adorar a Dios. Y luego dice al final del versículo 10, por favor, dice que ellos vinieron, dice, ¿para qué? Dice, ahí está el propósito, dice, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces, estas personas estaban en ese lugar para alabar a Jehová. Ojo, por favor, y observe usted de que estas personas estaban alabando a Dios no como ellos querían hacerlo. Aquí no había de que, bueno, yo voy a cantar y yo canto como quiera y yo hago como quiera, y no, sino que observe por favor al final del versículo 10, dice claramente, según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios por medio del rey David había dejado ciertas pautas, ciertas normas, ciertos principios de cómo tenía que ser la alabanza que se le daba a Dios. O sea, hay un patrón que seguir para alabar a Dios, queridos hermanos. Hermano, a Dios no se le alaba como yo quiera, no es así por si acaso. Hay una forma que está escrita en la palabra de Dios en la Biblia. Y bueno, no me compete en esta mañana tratar ese tema, pero es lo que la Biblia dice aquí. Hay una forma de alabar a Dios. Pero luego dice en el versículo número 11, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Ok, observe por favor cómo continúa este tiempo de adoración, este tiempo de cánticos. Dice, ellos estaban cantando, estaban alabando, ¿y qué más dice? Y estaban dando gracias a Jehová. Ok, todo eso era lo que ellos hacían en esa reunión. Ahora, parece redundante, pero es importante que hagamos eso nosotros cada vez que nos reunimos. Dice, cantaban, alababan y daban gracias, acción de gracias a Dios. ¿Y qué era lo que decían? Dice, y diciendo, dice, el versículo 11 dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Eso era lo que cantaban ellos. Claro, no era lo único que cantaban, sino que era parte de todo lo que ellos entonaban, ¿verdad? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Es decir, ellos estaban cantando lo que nosotros hoy en día llamamos salmos. Estaban entonando salmos al nombre de Dios. Y estaban ahí entonando y entonando salmo tras salmo y cantando salmo tras salmo para la gloria del Señor. Yo les he contado varias veces cuando de niño nos hacían cantar en la iglesia donde yo iba, el hermano venía y nos hacía cantar a todos. ¿Se recuerdan ese salmo? Siempre me olvido el número del salmo, que decía,
porque para siempre es su misericordia. Y entonces el Salmo en la Biblia comienza diciendo, por ejemplo, comienza diciendo así, Jehová creó los cielos y la tierra. Y la segunda parte del versículo 1 dice, porque para siempre es su misericordia. Y todos teníamos que cantar, porque para siempre es su misericordia es para siempre. Listo. Versículo 2, leía el hermano otra vez, por ejemplo, decía, ¿no? Y Jehová sacó a Israel de Egipto. Y la segunda parte del versículo dice, ¿no? Porque para siempre su misericordia es para siempre. ¿Qué tal lo hago? Bien, ¿no? Ahora, usted dirá, qué bonito salmo, pastor. El problema es que ese salmo tiene como 30 y no sé cuántos versículos. Y usted se puede imaginar estar de pie parado durante no sé cuánto rato y tenemos que entonar cada rato. Y el hermano leía la primera parte del versículo y todos teníamos que cantar, porque para siempre. Luego de 10 versículos, luego de 15 versículos, luego de 20 versículos, ya estábamos ya. Y el hermano al final decía, hermano, ¿le gustó? Amén. Vamos a cantar otra vez. Ay, no, decía, no. Entonces los hermanos aquí que están en este versículo 11 estaban entonando salmos a Dios, estaban cantando alabanzas a Dios, como dice al comienzo del versículo 11, cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Y observe por favor que el versículo 11 dice, y todo el pueblo, o sea, en esta alabanza participaba todo el pueblo, aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero acá hay algo interesante. Dice, y todo el pueblo aclamaba con gran ¿qué, hermanos? Júbilo. Estaban alabando, dice, con gran júbilo, alabando a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban cantando con alegría en el corazón. No cantaban como la iglesia de Palmas Reales. Miren que yo soy el pastor de Palmas Reales, y se lo digo la verdad, no cantaban como Palmas Reales. ¿Cómo canta Palmas Reales? Palmas Reales canta como si les hubieran dicho que los van a matar. Y yo siempre he dicho y seguiré diciendo, hermano de Palmas Reales, ustedes son un desastre cuando les piden que palmeen. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo palmean? Ay, hermano, comienzan a palmear por aquí, el otro palmea por allá, sí, el otro palmea con la el otro. Ay, hermano, es un desastre el palmear. En marzo que viene, yo voy a cumplir 30 años pastoreando esta iglesia y durante 30 años les hemos enseñado a palmear, no aprenden. Hermano Alfredo, ¿se recuerda cuando usted se paraba acá adelante? El hermano Alfredo se paraba acá adelante y aparte el director de música, el hermano Alfredo estaba acá y decían, síganlo Alfredo cómo se palmea, para que aprendan a todos, No han aprendido a palmear. Ya mi esposa se murió, se fue al cielo y no han aprendido a palmear. Me voy a morir yo, me voy al cielo y no aprenden a palmear. Hermanos, hay que aprender a palmear, ¿verdad? Sería bueno, mi hermano director de música, enseñarles a palmear, Ahí no, ¿sí o no? Vamos a palmear antes de cantar, ¿no? A ver, ¿cómo se palmea todos juntos? Porque, hermanos, honestamente, si alabamos a Dios, debemos de hacerlo con alegría, ¿verdad? ¿No ven? Debemos hacerlo con gozo. Ahora sí, con alegría, con júbilo. Como dice aquí la palabra de Dios, dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Hermano, parte de nuestra adoración a Dios justamente es esto. Es la alabanza que le tenemos que dar a Dios en nuestras vidas. Pero la característica en la vida del creyente tiene que ser, alabemos al Señor, pero con gran gozo, con gran alegría. Ahora, observe por favor que al final del versículo 13, para saltarnos en la lectura, porque el tiempo está corriendo muy rápido y ya tenemos cena del Señor. Observe por favor que al final del versículo 13 dice, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos.
Hermano, quiere decir que la alabanza que se hacía en ese lugar, a campo abierto, hermanos, a aire abierto hacían, no había templo todavía, recién estaban comenzando la construcción. Era tan fuerte que la gente que estaba más allá podían oír que ese grupo de creyentes estaban cantando a Jehová. Hermano, y cuando nosotros alabamos a Dios, tiene que ser así. Ahora, ¿qué impide que nosotros podamos cantar con fuerza, con gozo? Estamos en un país donde se permite, ¿verdad? Hay libertad. Ahora, si la gente mundana se reúnen y gritan y están ahí haciendo su fiesta hasta tarde con toda la bulla que hacen, que no nos dejan ni dormir, ¿sí o no? ¿Por qué nosotros también no podemos alabar a Dios con toda alegría, hermanos míos? Usted y yo podemos darle gloria a Dios, así como cuando usted está delante del televisor mirando los partidos del mundial y grita gol, hágalo también. El otro día alguien me escribía y decía, pastor, qué alegría. Sí, ¿verdad? Me escribía, ¿cuál es la alegría? Le digo, Francia nos ha vengado, me decía. Y yo, hermano, honestamente yo estoy en otro planeta. Le digo, ¿y por qué Francia nos ha vengado? Le digo, ¿qué ha pasado? Y me cuenta la historia que el fútbol, que ha jugado con Australia y que el arquero es el loco, que le metió gol, que me cuenta todo el partido, ¿no? Y le digo, no, y pastor, y así me dijo, ahí está en mi celular, me dice, y estoy cantando la Marsellesa. Entonces le dije, ¿y cuándo vienes al templo para que alabemos a Dios? Pues le digo, ¿no? Porque es una persona creyente que desde antes de la pandemia se ha desaparecido y no viene hasta ahora. Ya, pero sí estás, le digo, delante del televisor, viendo un partido y cantando la Marsellesa, pero no vienes al templo para alabar a Dios, le digo, ¿no? Y se quedó, y hasta ahora no me ha vuelto a escribir nada, ¿no? Por eso le digo, si usted me ve escribir a mí algo, piénselo bien, por favor, ¿ya? Pero aquí tenemos que esta gente está reunida dándole gloria al Señor con gran alegría en su corazón. Ahora, ¿de dónde ellos aprendieron la alabanza? Bueno, ellos aprendieron la alabanza de lo que Dios les había enseñado a ellos a través de los siglos. Hermano mío, por ejemplo, cuando Dios estaba creando el mundo, según el libro de Job, por favor, vaya un momentito conmigo al libro de Job, capítulo número 38, cuando Dios estaba creando el mundo, observe por favor lo que ocurría allá en el cielo. Job capítulo 38, por favor. Porque en la semana de la creación, lo primero que Dios creó allá en el universo, bueno, antes que hubiera universo todavía, si usted me dice, ¿y qué había antes del universo? Yo no sé qué había antes del universo, pero algo tenía que haber, ¿no? ¿Ya? Porque, hermanos míos, inclusive la nada fue creada por Dios, ¿verdad? Y usted dirá, ¿y qué había antes de la nada, pastor? Yo no sé qué habría antes de la nada. Habría nada de la nada, ¿no? Pero Dios creó la nada, Dios creó el espacio, Dios creó todo lo que vemos. Pero cuando Dios comienza a crear, Dios comienza a llevar a cabo la semana de la creación, lo primero que Dios crea son los ángeles. O sea, en la semana de la creación, en el primer día de la semana de la creación, lo primero que Dios crea son los ángeles. Y ahora, ¿cómo lo sabemos eso? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos presenta, cierto orden en la creación. Y aquí en el capítulo 38, versículo número 1, dice así: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, Dios le está haciendo ahora unas preguntas a Job para probar que Job era un hombre sencillamente insensato, ignorante, ¿no? Dice en el versículo número 2, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, Dios se refiere a Job mismo, porque Job él creía que era un hombre muy sabio, y Job sencillamente a la larga demuestra que no era nada de sabio, por decirlo así. Entonces Dios le sigue hablando, en el versículo 3 le dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Y Dios le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, si tú dices que eres un hombre muy inteligente, muy sabio, fíjese lo que dice en el versículo 3, le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora, imagínese usted le podría dar respuesta a las preguntas que Dios quiere saber. No, ¿verdad? Porque ¿quién le puede enseñar algo a Dios, queridos hermanos? Nadie. Ahora, cuando uno lee al final del libro de Job, se invierten los papeles y Job dice,
ahora Señor, Job dice, porque al que está hablando aquí es Dios. Dios es el que le dice, Dios le dice, Job, yo te voy a preguntar y tú me enseñas. Pero luego al final del libro de Job se invierten los papeles y Job dice, Señor, ahora yo te voy a preguntar a ti y tú me enseñas a mí. Porque esa tiene que ser la actitud del creyente, ¿verdad? La actitud del creyente tiene que ser acercarse a Dios para que Dios nos enseñe. Pero bueno, aquí Dios le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y en el versículo número 4 le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Buena pregunta, ¿verdad? Job le dice, cuando yo estaba creando la tierra, ¿dónde estabas tú? Le dice. Y hermano, ¿y Job dónde estaba? A ver, si no habías ni su papá, ni su mamá, ni sus abuelos, ¿dónde estaría, Señor, no? Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y dice el versículo número 4, házmelo saber si tienes inteligencia. Y Dios le sigue haciendo preguntas a Job para probar su ignorancia. Le dice, ¿quién ordenó sus medidas de la tierra? Si tú lo sabes, le dice. O sea, la tierra tiene ciertas medidas, Job le dice. Si tú sabes la medida de la tierra, dímelo, le dice. Luego le dice, 4, ¿o quién extendió sobre ella cordel? O sea, ¿quién le ha dado la forma que tiene a la tierra? Porque cordel se pone cuando se hace una construcción. Ahora, pero también el cordel se refiere aquí a la distancia que hay, en este caso, de la tierra, del sol a la tierra o de la tierra al sol. O sea, ¿quién ha colocado esa distancia? Le dice, ¿quién puso esa medida? Luego el versículo 6 dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases de la tierra? Y el 6 sigue diciendo, ¿o quién puso su piedra angular? Ahora, observe por favor lo que dice el versículo número 7, que era lo que ocurría en ese día de la creación, en el primer día de la creación. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Dios estaba creando todo cuanto existe, estaban los ángeles, los hijos de Dios, que aquí también se les llama estrellas del alba. Los ángeles estaban entonando alabanzas a Dios. Los ángeles estaban alabando a Dios. O sea, eso quiere decir de que en el cielo hay una permanente alabanza a Dios, un estado de alabanza a Dios, constantemente se está cantando a Dios en el cielo. Y en el primer día de la creación, bueno, y no solo en el primer día de la creación, diríamos, desde el primer día de la creación, durante toda la semana de la creación, los ángeles estaban cantando alabanzas a Dios en el cielo. Dios comenzó creando el universo y de ahí estaba alabando los ángeles. Ahora, usted sabía que cuando Dios comienza creando todo, antes que cree las estrellas y los planetas y el sol, ¿usted sabe qué es lo que Dios creó primero aparte de los ángeles? O sea, Dios crea los ángeles y luego ¿qué es lo que sigue en adelante? ¿Qué es lo segundo que crea? ¿Sabe usted qué es lo que crea? La Tierra, el planeta Tierra. O sea, todo estaba vacío en el universo, no había nada, no habían estrellas, no había sol, no había luna, no habían galaxias, no había nada de nada. Y ahí estaba el planeta Tierra solito, hermanos. ¿Y usted sabe cómo estaba el planeta Tierra? Por lo que la Biblia dice, el planeta Tierra estaba girando, dando vueltas, supuestamente en el punto donde luego Dios pondría el sol. Ahí estaba el planeta Tierra. Y podríamos hablar más de eso, ¿no? Pero ahí estaba, cuando Dios estaba creando la tierra y todo lo demás que hizo cada día en adelante, estaban, según lo que dice el versículo 7, estaban alabando las estrellas del alba, o sea, los ángeles. Y se estaban regocijando todos los hijos de Dios, o sea, los ángeles. Y cuando aquí habla de regocijarse, hermanos míos, en el texto hebreo dice que los ángeles estaban gritando de alegría. Es como lo que ocurre cuando Isaías ve a los serafines. Ustedes todos sabemos nosotros que Isaías ve a los serafines, ¿verdad? La Biblia dice que Isaías entra al templo de Dios y ve a los serafines de Dios y dice que él ve a un serafín que está aquí y el otro serafín que está allá. Y en nuestra Biblia dice, y uno le daba voces al otro diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos.
Ahora, y nosotros siempre hemos pensado y hemos dicho, ¿no? Estaban cantando a Dios. No estaban cantando, hermanos. Ellos no estaban cantando, sino que nosotros pensamos que estaban cantando porque hay un himno que nosotros cantamos que dice santo, santo, 3 veces santo, ¿no? ¿Sabe lo que ellos estaban haciendo los serafines? El que estaba acá estaba gritándole al que estaba allá, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y el que estaba ahí le estaba gritando al otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y así se la pasaban ellos todo el tiempo gritando, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Porque en el cielo, hermanos míos, hay una constante actitud de alabanza a Dios. Cuando yo estaba reflexionando en esto, yo no podía evitar y decía, yo estoy seguro que mi esposa Benny en el cielo está, pero ella está más feliz que una perdiz, porque a ella era una mujer que aquí en la tierra le gustaba cantar siempre alabanzas a Dios. Ella colocaba ahí en la casa sus CDs, y ella andaba a la antigua colocando sus cassettes, ¿eh? Ella me hizo buscarle caseteras, búscame casetera, y andaba con sus cintas ella, ¿no? Con sus cintas andaba escuchando alabanzas a Dios y sus CDs, y todo el tiempo ella andaba escuchando alabanzas a Dios. Así que yo digo, ahorita en el cielo ella está, como digo, más feliz que una perdiz, alabando a Dios permanentemente. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Estamos cerca a Navidad. Y cuando se anunció el nacimiento del Mesías, allá los pastores, vaya conmigo a Lucas capítulo 2 de Lucas. Aquí tenemos a los pastores que están a las afueras de Belén. Y aquí los pastores que están a las afueras de Belén, se le presentan los ángeles. Y los ángeles, entre otras cosas, bueno, primero se le presenta uno y luego vienen los demás. Pero en el capítulo 2, en el versículo número 13 y 14, dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermano, lo que los pastores vieron ahí en ese lugar, ahí en el campo, a las afueras de Belén, fue simplemente un pedacito, nada más un poquitito de lo que es o cómo es la adoración a Dios en el cielo. Ahora, ¿usted quiere ver cómo es la adoración a Dios en el cielo? Bueno, no vaya usted a pensar que le voy a decir, váyase al cielo de ahorita, no, todavía no. Pero le digo, ¿usted quiere ver cómo es la adoración a Dios en el cielo? Vaya conmigo al libro del Apocalipsis. Mire usted lo que dice aquí en el libro del Apocalipsis, por favor. En el capítulo número 4, que Juan comienza a describir cómo es el cielo antes de los juicios de Dios. Los juicios de Dios comienzan en el capítulo 6 del Apocalipsis, de ahí en adelante. Y luego ya en el capítulo 19 comienza otra vez a volver un poquito el asunto al cielo. Pero bueno, pero el capítulo 4 y el capítulo 5 del Apocalipsis nos presenta en 2 capítulos cómo es en el cielo, qué es lo que está ocurriendo allá en el cielo. El capítulo número 4 en nuestra Biblia dice la adoración celestial. El capítulo 5 habla de el rollo y el cordero. Y honestamente son temas que a mí me gustan tanto y me pica la lengua por estar hablando, pero no voy a hacerlo, ¿eh? Si no, invertiríamos mucho tiempo y la hora nos está ganando para tener la cena del Señor. Pero aquí en el capítulo 5 del Apocalipsis, Juan describe qué es lo que ocurre delante del trono de Dios, o bueno, parte de lo que ocurre. Capítulo 5, versículo número 11, dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ok, ¿y cuántos ángeles eran? Al comienzo se nos dice que eran muchos, pero al final del versículo 11 dice, y su número eran millones de millones. O sea, ¿cuántos ángeles hay en el cielo? Millones de
millones, queridos hermanos. Okay, o sea, en el cielo hay una infinidad inmensa de ángeles. Ahora, sin contar todos los creyentes que están en el cielo también, ¿ah? Ahora, porque en el cielo están los creyentes, todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, desde Adán hasta ahora. Todos ellos. ¿Y cuántos millones son? Millones de millones que están en el cielo, hombres y mujeres salvados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, y aquí Juan solamente nos está hablando de los ángeles. Dice en este versículo 11 que muchos de los ángeles, y dice eran millones de millones de millones. Y luego el versículo 12 dice, ¿qué era lo que decía? Dice, decían a gran voz, o sea, entonaban, cantaban. Decían, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, ese es el cielo. Ese es el cielo, ¿verdad? En el cielo hay una constante alabanza a Dios, una actividad de adoración a Dios. No, en el cielo no se deja de alabar a Dios en ningún momento del día. Bueno, en el cielo no existe día ni existe noche, ¿verdad? Pero en el cielo se alaba a Dios de una forma permanente. Bueno, el tiempo me ha ganado, pero solamente le quiero decir esta mañana que el creyente tiene que desarrollar ciertas disciplinas en su vida espiritual. Ya yo hace algunos años estuve en nuestra amada selva peruana, en cierto lugar estuve en Tingo María hace años, y estaba ahí con unos hermanitos de Tingo María, que estaban ellos ahí atendiéndome, pues, ¿no? Ahí con la comida, todo. Y había un par de ellos que se hicieron muy amigos míos, que andaban conmigo para todo lugar, ¿no? Y lógicamente, por favor, no me quiero burlar en ninguna manera, no me burlo, pero ustedes saben que ellos tienen su característica cuando hablan, ¿sí o no? Entonces, ellos tienen una característica muy particular. Por favor, no me burlo, ¿ya? Pero ellos agarraron y en su forma de hablar me dijeron, Pastor Hidalgo, tienes que practicar boa. Boa. Y yo le digo que la serpiente, no, pastor, boa. ¿Y qué es boa? Le digo yo. Boa son 3 palabras: Biblia, oración y adoración. Habla pues, hermano, bien, le digo, ¿no? Pero desde ahí se me quedó grabado, ¿no? Boa, Biblia, oración y adoración. Y hermano, y el creyente tiene que desarrollar ciertas disciplinas en su vida. Y ciertas disciplinas son Biblia, estudio diario de la Biblia, lectura diaria de la Biblia, oración, todos los días hay que conversar con Dios, y adoración, queridos hermanos, alabanza a Dios. No se olvide, boa, ¿ya? Así que escríbalo ahí en su Biblia, boa, dibuja una boa, si quiere una serpiente ahí para que se recuerde, ¿no? Boa, ¿ya? Pero hermano, necesitamos eso, ¿verdad? Si queremos desarrollar nuestra espiritualidad, nuestra comunión con Dios, necesitamos, hermanos míos, adorar a Dios, alabar a Dios como debe de ser todos los días.